¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a estar en contacto eh, y contarles cosas nuevas en estos live que estamos poniendo en marcha. Hoy vamos a estar con la presencia de David Bustamante Segovia. Él es periodista, es traductor, mejor dicho, yo no hablo del currículum de David porque tiene más o menos unas 14 páginas. Eh, en esencia, digamos que es un curioso, igual que yo, es un investigador, es un lector compulsivo, es perfeccionista a morir, ¿ya? Es decir, es de los que no detectan los errores, sino que los huelen. Es decir, abren un libro de 400 páginas y dice, aquí le falta un tilde. Bueno, esta característica es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta la asignatura que tiene a su cargo. Es decir, él es uno de nuestros profesores. Además es astrólogo, pero creo que aquí lo relevante que es uno de nuestros profesores que va a comenzar en el primer semestre. Entonces, buenas tardes, David. Gusto de saludarte. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Norberto, por haberme invitado a compartir este momento con nuestros seguidores y curiosos en general. Y espero que haya por ahí de pronto alguno que otro colega también, fuera de Colombia o de cualquier otra parte del mundo. Te presento ya a ti, mi querido Norberto, que también es periodista y astrólogo, y a quien conocí por allá a mediados de 2013, si no me equivoco, o a principios de ese año, cuando ya llevaba yo 6 u 8 meses estudiando astrología por mi cuenta, y fui a tu casa a que me absolvieras algunas inquietudes de índole técnica con relación a los aspectos astronómicos. Y desde ahí se forjó una amistad que ha durado hasta ahora y que compartimos en común, además, más allá de la astrología, también la literatura. Exactamente. Bueno, gracias, David, por tus conceptos. Me gustaría saber si los que están presentes nos están escuchando bien y no solamente si nos están escuchando bien, sino además de dónde se conectan. Es decir, pueden escribirnos por el chat y los iremos saludando en la medida que vayan llegando. ¿Ok? Bueno, quiero comentarles que estamos muy contentos, sumamente contentos, por las cosas que se vienen. Es decir, tenemos una cantidad de planes y esos planes vienen avanzando uno a uno de una manera absolutamente gratificante, lo cual nos hace conscientes que estamos yendo por el camino adecuado. Es decir, cuando uno emprende una caminata y la naturaleza sonríe, respira delicioso, nos sentimos placidez, bienestar, indudablemente estamos en el camino correcto. Cosa extraña sería si nosotros intentamos avanzar cuando lo que encontramos a cada paso es un alambre de púas. Es decir, podemos hacerle fuerza al alambrecito, pero la llaga no demorará en aparecer. Es decir, estamos haciéndole fuerza allí donde en general no hay resultados. Tenemos novedades importantes que les vamos a contar, pero antes de llegar a estas novedades, quiero contarles que David tiene a su cargo la asignatura de ética. Esto es una disciplina que yo no conozco astrólogos que lo hayan cursado, a no ser que su formación académica haya necesitado tener esta asignatura en su pensum, ¿ya? Pero las escuelas de astrología, por lo menos las que yo conozco, no conozco todas, pero algunas sí las conozco, no hay una sola que dicte ética, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú, David, que vamos a dictar ética? ¿Y en qué condiciones lo vas a asumir tú? Digamos que la razón por la cual valdría la pena impartir una clase o cátedra sobre ética son varias, pero comencemos por la que más resalta
al menos en la contemporaneidad, y es en parte el desorden que hay con relación al oficio y cómo se ejerce, en el cual a veces pues se aprovechan algunas personas de la ignorancia o el desconocimiento del cliente o el consultante, ¿sí? Eso con relación, como quien dice, los postulados éticos del oficio o del astrólogo, o el catálogo de deberes de un astrólogo. Entonces, por un lado es importante que el cliente, el consultante sepa qué puede y debe esperar por parte de un profesional como un astrólogo, ¿sí? De tal modo que pueda juzgar si ha encontrado uno bueno o no, sin con ello querer decir que le tenga que decir cómo tiene que hacer su trabajo, pero sí que sepa qué puede y debe esperar de un astrólogo, porque hay mucha confusión e ignorancia al respecto, y muchas personas han perdido su dinero durante la consulta, tanto así que buscan 2, 3, 4, van por el quinto astrólogo y todavía siguen sintiéndose, como quien dice, que no han llenado su inquietud, que no han podido responder sus preguntas. Por otra parte, la ética supone algunas reflexiones sobre el bien y el mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y si bien hay disciplinas como la filosofía, la lógica formal, que podrían ofrecer alguna luz sobre lo que está bien y lo que está mal, e igualmente la ciencia, ¿sí? Uno lo piensa así, pero por ejemplo, el descubrimiento de las huellas dactilares, que es lo que separa a cada individuo del resto de los demás en el planeta, contribuye a establecer justicia en un proceso, porque puede colocar a una persona en particular en la escena del crimen, ¿sí? Entonces, incluso la tecnología, la ciencia puede ayudarnos a absolver ese tipo de inquietudes que tienen que ver con lo justo, lo injusto, lo bueno, lo incorrecto, etc. Entonces, a través de la astrología, vale la pena también mirar qué relación tiene con esa noción del bien y el mal. ¿Cómo podría la disciplina contribuir, del mismo modo en que lo hace la ciencia, a resolver ese tipo de inquietudes, al proporcionarnos una perspectiva más abarcadora sobre las motivaciones de un individuo para comportarse de X o Y manera? No quiere eso decir que la astrología excluya otras disciplinas, porque una misma realidad puede ser explicada o descrita desde múltiples disciplinas. Un desequilibrio mental puede ser explicado desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista del psiquiatra, bioquímicamente, o del sociólogo, un filósofo y del astrólogo también. Solo que creo que la astrología tiende a ser un poco más holística o integral que otras disciplinas. Y en ese sentido, pues cobra importancia la enseñanza de la ética, teniendo como prioridad, antes que nada, la honestidad y transparencia del astrólogo a la hora de la consulta. Si hay algo que el astrólogo no domina, como la astrología horaria, o la mundana, o el análisis derivado, o si practica astrología helenística y no domina X técnica o lo que fuera, que sea honesto. Si hay una pregunta que el consultante hace y él no se siente seguro de cómo debe explorar la respuesta, pues simplemente decirlo, eso no es un pecado. Pecado sería, número uno, pretender que sí sabe, echar una mentira, hablar una carreta, y número dos, quedarse en el desconocimiento. Después de la consulta, no investigar cómo podría él contestar una pregunta de esa naturaleza. Entonces, esa sería la prioridad con relación a la enseñanza de la ética entre los profesionales astrólogos. Bueno, ok, vamos a darle la bienvenida a María Cristina Montoya, que nos escribe desde Madrid, también desde Andorra, el principado que queda en los Alpes. ¿Quién más vino? Bueno, ahí vamos viendo y vamos presentando.
Sí, es importante. Ética la escogimos por una razón fundamental. En la formación de todo profesional hay reglas que deben respetarse, hay un código ético, ¿no? Eh, eh, Hipócrates nos legó una especie de juramento hipocrático, ¿no? En el cual hay conceptos sumamente claros sobre no qué debe ser la astrología, sino que no debe hacerse en astrología, ¿no? El primero de ellos es no harás predicción. Y resulta que todo el mundo que estudia astrología quiere adivinar. Es decir, ya empezamos violando un código ético fundamental. ¿Por qué dice Hipócrates no harás predicción? Porque dice que esto sirve solamente para exacerbar el morbo de quien nos consulta. Es decir, a la hora de la verdad no produce ninguna clase de resultados, no aporta absolutamente nada. Entonces, digamos que la única posibilidad estriba en que alguien, víctima de la morbosidad, quiera saber cosas que no le aportan absolutamente nada. Y nosotros le damos satisfacción. ¿Por qué? Porque esto se vuelve, de alguna u otra manera, se vuelve una especie de gancho, ¿no? Para el intérprete que supuestamente está adivinando. Es decir, nosotros, una de las cosas que vamos a aprender es a manejar el lenguaje simbólico. En el lenguaje simbólico es lo suficientemente abierto y amplio como para que cada uno tenga una interpretación personal, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, tuvo un cambio en su vida. Pues imagínense ustedes las posibilidades de interpretar la palabra cambio, cuando en la vida de un ser humano que está vivo, el cambio es el único ingrediente fundamental. Es decir, el ser humano cambia diariamente. Así que vaya Sí, con el chiste de decir que tuvo un cambio. Es decir, lo que sucede es que cuando vamos donde un intérprete, ya sea del chocolate, del cigarrillo, de la baraja española, no importa, de una carta astral, ¿ya? Llegamos con todos nuestros canales receptivos abiertos, dispuestos a que ingrese en nuestro interior la respuesta para encontrar el camino que creemos perdido, ¿no? Es decir, no viene a compartir una idea. Esta persona viene a que le demos solución a su problema, ¿no? Y entonces nosotros decimos, hubo un cambio importante en tal época y esta persona conecta su mente con el periodo histórico y dice, pues sí, claro, tuve un hijo y eso me cambió la vida, ¿no? Otro dice, pues sí, esa vez me despidieron de la empresa donde yo tenía un muy buen ingreso. Otro dice, sí, falleció mi tía, que era quien me cuidaba y me protegía. Es decir, cada uno asocia la palabra cambio o pérdida o lo que sea, utilizando el lenguaje simbólico, y cree que este individuo adivinó algo. No, este individuo no adivinó absolutamente nada. Emplear este lenguaje simbólico de esa manera no es ético, ¿ya? Entonces, exacto. ahí hay un componente que tenemos que prestarle atención porque tenemos que llegar a la conclusión de qué cosas son relevantes, qué cosas son nutritivas y qué cosas son inútiles. Sí. Es decir, De hecho, sí, te escucho. como te he contado, estoy escribiendo un nuevo libro y, con el fin de poder describir algo con más precisión, leí un poquito, me metí en la web, cogí un libro y me encontré con un nuevo término para mi vocabulario que dice apofenia. La apofenia es como un patrón del comportamiento, una tendencia en el orden mental del individuo que hace que haga eso, que intente ajustar lo que sea que leyó en el horóscopo o lo que sea que le dijo el astrólogo a lo que sea que le pasó. Y de tal modo así coincide todo, entonces todos
como quien dice, son adivinos o psíquicos o lo que fuera. Y en ese sentido, la apofenia podría sustentar hasta el horóscopo del periódico, donde lo que hoy sale en Aries, mañana sale en Sagitario, y que la gente confunde a menudo con astrología. Entonces sí vale la pena aclarar que durante la consulta, cualquiera sea el evento que el astrólogo... Te quedaste sin sonido, David. David, ¿nos escuchas? Te quedaste sin sonido. De pronto Aló, ahora sí. aló, Ya, ¿hasta ya. dónde te quedaste? Eh, Nos quedamos cuando tú comenzabas a realizar el planteo de la apofemia. Caray, hace rato. Sí, sí, hace un Bueno, rato largo. entonces decía que con base en la apofenia, pues ella podría, es lo único que podría sustentar el horóscopo del periódico, que la gente confunde con astrología, pero que no lo es porque lo que hoy sale en Aries, mañana sale en Sagitario y hace referencia solamente a la posición del Sol. Y sabemos que un mapa natal está constituido de varios planetas. Sí, con ello querer decir que el Sol sea uno, una estrella. Pero bueno, entonces lo que quería aclarar era que cuando quiera una consulta, el astrólogo quiere advertir un evento que es digno de mención, debe describirlo de la manera más precisa posible para que no haya una confusión entre lo que el consultante podría creer que eso podría ser y lo que en realidad es, ¿sí? Entonces, cuando dices que debe evadirse ese lenguaje de, no, un cambio, pues un cambio de qué naturaleza, más o menos a qué edad, tiene que ver con la familia, cuál es el contexto, y ir adentrándose en eso. Claro, la palabra construye realidades, es decir, construye o destruye, ¿ya? Depende de cómo la utilicemos. Entonces, la utilización del lenguaje tiene, dependiendo de quién la utilice, tiene consecuencias. Es decir, si lo que yo pretendo es que la gente crea que tengo poderes especiales para ver el futuro, pues hago lo que hace todo el mundo, que es hacer un pronóstico. Es decir, el pronóstico no lo hacen solamente los astrólogos, lo hace la mamá, el ministro de Economía, el médico, el abogado. Claro, claro, claro. Todo el mundo hace pronósticos, ¿no? Pero todo pronóstico, no importa quién lo haga, siempre es una especulación. Esto no quiere decir que sepa el individuo qué es lo que está diciendo, ni tampoco qué es lo que va a pasar. El ministro de Economía puede tener herramientas de mayor importancia que las que tenemos los profanos, ¿ya? Pero cuando dice, este año el Producto Interno Bruto va a crecer el tanto por ciento, está especulando, no sabe si es verdad lo que está diciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Lo mismo pasa con los astrólogos, con la mamá cuando dice, abrígate si no te va a dar gripe, ¿ya? Sí. Eh, ¿Verdad? Y los expertos en finanzas o los corredores de bolsa o los meteorólogos se equivocan tan a menudo como un astrólogo. Eso no quiere decir que no se trate de una disciplina digna de uso o de práctica, sino que pues cualquiera sea la disciplina que lo pretenda, la predicción de los hechos es una tarea compleja. Del mismo modo en que el meteorólogo toma en consideración variables como la temperatura, la presión, el aire, todo eso, el astrólogo también tiene que tomar en consideración casas, signos, aspectos, cuerpos celestes, el significador de las casas, de pronto echar mano de una revolución solar, etcétera, etcétera. Es cierto. Bueno, voy a hacer una pequeña mudanza, si ustedes me lo permiten. Voy a sacar a Andorra de los Alpes y lo vamos a ubicar en el lugar que corresponde, que cometí un pequeño error. Está en los Pirineos, es decir, está a unos metros un poquito más allá. Gracias, de Alba, por la acotación, por permitirme corregir el error impensado. Bueno, dentro de esta cadena de hechos que estamos señalando, dentro de esta forma de pensamiento que estamos señalando, existen creencias
que se transmiten de profesor a estudiante. Entonces esto se transforma en un discurso repetitivo en el cual las interpretaciones suelen ser de carácter literal. Si es común que nosotros escuchemos que este planeta es bueno, en cambio aquel es malo, que este signo es mejor que aquel otro, ¿ya? Y resulta que todo esto es una tontería que no tiene asidero. Para este tipo de cosas, David escribió en uno de sus libros un párrafo bien interesante en el cual él señala por qué se utiliza este tipo de cosas y a dónde van a parar. ¿Tú recuerdas exactamente a qué me refiero, David? ¿Te refieres al libro que ya escribí o a uno que está en proceso? Uno que está en proceso, en el cual tú hablabas de pensar que Saturno en Aries y Sí. continúa tú. Pues no sé si quieres que lea eso exactamente, pero es que hay dos errores muy grandes y uno tiene que ver con lo que planteas, como por ejemplo, cuando uno, como bien dices tú, uno está acostumbrado, pero Saturno significa, o es un maléfico, representa al padre y representa la profesión. Pues chévere, eso te ayuda a conocer la naturaleza de Saturno, pero esa es la de Saturno en sí mismo, por sí solo. Eso no quiere decir que en todas las cartas va a representar la profesión y el padre, y que en todas las cartas va a ser maléfico. Eso dependerá de la casa que en ese mapa natal ese planeta rija. Porque si no rige la casa 10, pues no puede decirse que sea el que representa la profesión o oficio del nativo en esa natividad. Y tener eso en cuenta es lo que nos ayuda a entender qué es lo que realmente separa cada natividad de todas las demás. Porque si no, tendríamos que decir que todo aquel que tenga Saturno en Libra será juez o un litigante lúcido, etcétera. No, hay que ver el mapa natal en su conjunto. Por otra parte, creo que al pasaje al que te refieres es aquel que dice algo así como que siempre será necesario eh, tener presente cuáles son las etapas naturales del proceso de análisis de un mapa natal, ya que si no se tienen en cuenta, difícilmente podría entonces uno ver cómo es que en un mapa eso se hace como un análisis en su conjunto, simultáneo, que no pareciera integrar tantas etapas, pareciera cuando uno lo escribe, lo está explicando pedagógicamente a un alumno, parecieran como 100 pasos, pero cuando uno ve el mapa, todo canta al unísono y es lo que le da vida a cada mapa natal y lo que explica el curso de vida de cada uno. Exactamente. Bueno, esa es la idea. Es decir, a mí me ha pasado en varias oportunidades que alguien me diga cómo interpreta usted, por decir algo, a Marte en la casa novena. Y generalmente yo respondo, no tengo idea. Pues no tengo idea porque Claro. obviamente las posibilidades que tiene Marte en la casa novena son muchísimas. Entonces me dice, ¿cuáles son las posibilidades? Le digo, mira, es sencillo. En la casa novena puede estar Marte en cualquiera de los 12 signos. Es decir, ahí ya tenemos 12 posibilidades. Ok, pero además Marte puede disponer a su vez de cualquiera de las 12 casas. O sea, ya no tenemos 12, sino que tenemos 24. 144 posibilidades, ¿ya? Ahora bien, porque son 12 por 12, ¿no? La combinación. Ahora bien, Marte puede tener algún contacto con el Sol o cualquiera de los otros planetas. Es decir, que ahora ya lo vamos a multiplicar por 10, es decir, ya tenemos 1440 posibilidades. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo que se hace es reducir, simplificar y aprenderse una fórmula que termina siendo siempre una receta de cocina, ¿no? Pues bien, entonces yo pregunto, bueno, usted que es un técnico avesado, de esas 1440 posibilidades, que no son las únicas, son miles de posibilidades más, ¿cuántas fórmulas se conocen? ¿4? ¿5?
No pasan de ahí 4 o 5 fórmulas. Entonces quiere decir que se está minimizando, reduciendo el conocimiento de manera tal que no le dan ninguna clase de opción al planeta. Es decir, un planeta puede ser absolutamente estéril y puede estar en la casa donde se supone que vemos a nuestros hijos. Y entonces es una simpleza peligrosísima decir usted nunca va a tener hijos. ¿Por Sí, qué? porque Porque resulta, carece de contexto. claro, es decir, No si hay tú tal miras, cosa como un mapa natal universal. exactamente, es decir, tú te vas al mapa natal y resulta que Saturno está dispuesto por el planeta de la fertilidad, por decir algo. Entonces ya este criterio comienza a tambalear y nos deja sin soporte. Es decir, ¿cómo entendemos el cuerpo humano? Es decir, cuando nosotros decimos la garganta, ¿qué entendemos? Que tiene un sentido, que cumple una función, que está ubicada en una posición particular y esto lo vamos a entender en su justa dimensión en la medida que entendamos el cuerpo humano completo, ¿verdad? Pues con los signos pasa lo mismo, es decir, ¿cómo vamos a entender la rodilla si no miramos el resto de la carta o no miramos el resto del organismo? Claro. Entonces, ¿para qué nos ha servido la ciencia? Pues para millones de cosas absolutamente estupendas, pero nos ha enseñado a enfocarnos en el detalle, que es en lo que deriva el pensamiento cuando el profesor nos dice, Marte en la primera casa es tal cosa y no tal otra. ¿Ya? Es decir, nos quedamos en un detalle y el resto, y el contexto, y el dispositor de Marte, y la casa que habita Marte, ¿ya? Y el contacto que tiene Marte con el resto de la carta, pues resulta que hay una cantidad de elementos que a simple vista parecen sumamente complejos, pero que con la práctica son muy simples, ¿ya? Son muy sencillos. ¿Por qué? Porque los arquetipos siempre van a estar presentes. Ya sea en la Exacto. casa, ya sea en el planeta, ya sea en el signo del zodíaco que estemos analizando. Bueno, seguimos más adelante. Nos gustaría que María Alda Rondón nos cuente de qué ciudad nos habla y quiero adelantarles algunas cosas que son interesantes. Muy pronto vamos a comenzar con nuestras clases, pero mucho más pronto aún vamos a comenzar vamos a hacer públicas, lo vamos a invitar de la misma manera que los invitamos a esta charla. Esto comienza el 13 de agosto y vamos a hacer 4 charlas relacionadas con cómo vamos a dictar una clase. Los invitamos, obviamente pues les vamos a pedir que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro canal de WhatsApp para mantenerlos informados de cada paso que vayamos dando. ¿Ya? Es decir, en sus pantallas, perdón, en los comentarios va a aparecer el link que ya deben estar viendo, con el cual ustedes pueden ingresar y registrarse en WhatsApp y de esta manera garantizan que van a recibir la información de manera oportuna siempre. ¿Ya? Y donde pueden hacer además sus preguntas, es decir, sus dudas, las cosas que no tienen claro. Eh, todo lo que sea notificaciones lo vamos a canalizar por ahí. Pueden también estar atentos a nuestros canales diferentes a WhatsApp, que son los canales como Facebook, por ejemplo. Es decir, pueden entrar a la página del Círculo de los 12 y allí también van a tener la oportunidad de saber de qué se trata. Bueno, David, ¿por qué crees tú que vamos a enseñar música en nuestra escuela? ¿Te lo has preguntado o no? Música. Bueno, todas las artes, salvo sean técnicas, siempre promueven o estimulan el hemisferio derecho del cerebro.
el cual está estrechamente relacionado con la capacidad sintética del astrólogo cuando lee un mapa, porque es una perspectiva aérea en conjunto, no es un pensamiento lineal, 2 más 2 4, etcétera. Es algo simultáneo y que además requiere un poco de desarrollo de la intuición. De acuerdo, muy bien, David. Además hay otro factor que es interesante y es que todos nosotros sabemos que el hombre en la antigüedad conocía 7 planetas, no conocía los planetas que conocemos ahora. Y cuando hablaba de que un planeta estaba en su domicilio, se refería a que el planeta tenía un color, un sonido, una vibración, un La teoría de olor. las armónicas, creo que... Exactamente. Y resulta que el signo del zodíaco por el cual estaba pasando ese planeta tenía exactamente el mismo color, el mismo sonido, la misma vibración. Entonces había una unidad entre estos dos planetas. Y obviamente les va dando una ubicación a signos femeninos o masculinos según la distancia que existiera en la relación entre el planeta y el Sol. Pues bien, con esto cubrió 5 espacios, más el Sol y la Luna, que eran los dispositores y regentes de Cáncer y Leo, ¿ya? O Leo y Cáncer en este caso, y quedaban 5 más. Entonces, el hombre, con la inteligencia que lo caracterizaba en la antigüedad, que era absolutamente lógico y muy concreto en su capacidad de observación, descubrió que cada sonido tenía una octava superior. Y entonces logró decidir que los planetas que no le alcanzaban para cubrir con las regencias normales, naturales, con la vibración normal, podían tener un efecto diferente al vibrar en una octava superior. Entonces, por ejemplo, dijo que Marte era la octava superior que Escorpio vibraba en la octava superior de Marte, que Virgo vibraba en la octava superior de Mercurio, ¿ya? Y así sucesivamente fue completando otra vez los otros 5 espacios, de manera tal que se produce el siguiente fenómeno. Se descubre Urano y resulta que la regencia de Acuario en la antigüedad no era Urano, era Saturno. Pero a Saturno le asignaron unas características que son exactamente las que tiene Urano. Es decir, esto a mí me hace creer que el hombre en la antigüedad no sabía, mejor dicho, no veía estos planetas que le faltaba, pero sabía que existían estos planetas, ¿ya? Porque lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con Júpiter, que vibra en una octava superior en Piscis, y con Plutón, que vibra en Escorpio de la manera que correspondería a una octava superior de Marte. ¿Ya? No sé si alguna de las personas que están presentes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad para que la responda David o la responda yo. Pueden hacerlo a través de los comentarios, ¿ya? Y les cuento, mientras tanto, mientras van acercándose, el 12 de agosto, el jueves 12 de agosto, vamos a continuar con nuestros live de astrología en serio. Jueves de astrología en serio lo bautizamos y así se seguirán llamando. Este jueves 12 de agosto vamos a ocuparnos de qué es astrología empresarial. Así que pueden venir con todo el gusto del mundo a realizar las consultas que ustedes quieran, que vamos a hacer lo posible por responderlas todos en la medida que se vayan acercando. Bueno, astrología empresarial es una disciplina interesante, es una disciplina que nosotros en estas épocas le hemos puesto como apelativo
pero resulta que desde el principio de los tiempos esto se llamó astrología electiva, ¿no? Entonces ahora lo hemos rebautizado. Bueno, dice María Alda Rondón que los live de los días jueves son excelentes, así que ella piensa estar presente y esperamos que todos los demás también puedan acompañarnos. No sé si tienes alguna reflexión, algún tema que quieras ampliar, David. No, que fue interesado en la teoría de las armónicas, porque recuerdo que tú la habías mencionado hace un tiempo, pero yo no logré dilucidar muy bien el mecanismo de acción a través del cual opera la octava o el sonido, qué es lo que se hace o qué hacía el hombre antiguo que terminaba relacionando eso. No lo logré entender muy bien. Bueno, por eso es que vamos a enseñar música, porque tiene un sentido particular. Los Ok, astrólogos ok. no conocemos y por eso tenemos que enseñar música. Y el indicado para decirlos es nuestro músico, Nacho Riveros, que es profesor de la Universidad de Música de Colombia, asociada a la Berkeley de Estados Unidos. Músico que además ha sido ganador de 2 Grammy latinos, o sea que nos va a enseñar con todo el cariño del mundo y con toda la simpatía que lo caracteriza. Este hombre es un bajista venezolano que vive en Colombia hace muchos años. Bueno, María Cristina Montoya nos pregunta, dice, ¿Neptuno vibra una octava más en Escorpión, no siendo próximos? Bueno, no, Neptuno no, a nivel vibratorio no tiene ninguna relación con Escorpio. Es decir, Neptuno vibra en la octava superior en la cual vibra Júpiter, ¿no? Entonces, pues obviamente, y aquí no se trata de distancia, no es la distancia la que tiene la relación específica. Es decir, las distancias están tomadas en las regencias a partir del Sol y la Luna, ¿no? De allí hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, arriba de Leo y arriba de Cáncer, es donde vamos a ver que comienza la regencia de acuerdo a la distancia que hay de los planetas al Sol. Es decir, Mercurio hacia la izquierda vibra en Virgo y hacia la derecha vibra en Géminis, ¿ya? Es decir, en Géminis es la vibración que coincide plenamente, Mercurio con Géminis. Y hacia la izquierda vibra una octava superior. Esto se producía en los signos de naturaleza opuesta, es decir, unos son femeninos, otros son los masculinos. Entonces, un planeta que vibra en la frecuencia natural, en un signo masculino, vibra en una octava superior en un signo masculino. Y esto se da siguiendo matemáticamente este orden que les estoy contando. Bueno, dime. Creo que, pues como dice el refranero, hay muchos caminos para llegar a Roma. Me gustaría explorar más ese que traes a colación, si bien yo siempre he utilizado... Se te cierra el micrófono, David. No te escuchamos. Y ahora, Ahora sí, ahora sí. sí, decía que hay muchos caminos para llegar a Roma y que, aunque me gustaría explorar ese método que traes a colación, sobre todo porque entraña cierta matemática, siempre he apelado por mi parte al psicológico, y es contrastando la cultura e idiosincrasia de un planeta con la del signo, que se dice rige o en el cual obtiene su caída o alcanza su punto de exaltación. Porque creo que me ha permitido como comprender mejor el comportamiento de ese cuerpo celeste, por decirlo de algún modo, en X signo, en X casa. Y en ese sentido, correr el velo
elucubraciones, como quien dice, del individuo en un mapa. Y creo que hay otra teoría a propósito de la asignación de las regencias que tiene que ver con el campo visual, algo óptico, partiendo desde el punto de Aries, que tiene unos puntos ciegos y no sé qué, pero creo que eso tiene que ver con la astrología helenística. Sí, no nos olvidemos que el hombre clasificó los planetas que veía, ¿ya? Es decir, que claro que tiene una explicación Bueno, pues, de carácter óptico, ¿no? Además. Nos dice María Alda Rondón que sería bueno explicar en este o en los siguientes lives un poco más el pensum y los motivos de incorporar materias que a primera vista no se relacionan con la astrología. No hay una sola asignatura en nuestro pensum que no esté relacionada con la astrología. Es decir, la ni en el astrología mundo. es el hilo conductor absolutamente. Y lo mismo ocurre, como dice David, en el mundo. Es decir, ¿por qué estudiamos filosofía? Porque sin la estructura filosófica no existe disciplina que funcione, que se entienda. ¿Ya? ¿Por qué enseñamos psicología? Porque los vericuetos de la mente es una de las alternativas con las que nos vamos a tropezar los astrólogos. Y si no conocemos la diferencia que existe entre la astrología y la psicología, muy mal nos va a ir en nuestra interpretación. Es decir, las diferencias básicas, si se las explico rápidamente, son que hace la psicología. Pues la psicología es una disciplina moderna, es decir, no tiene muchos años, y hace lo que la ideología vigente permite, que es agrupar, la ciencia en este caso, agrupar, clasificar, etiquetar y juzgar, ¿ya? Es decir, para observar un fenómeno de cualquier naturaleza, lo que va a hacer la psicología es tomar una serie de pruebas que conduzcan a un determinado resultado. ¿Ya? ¿Por qué juzga y condena? Porque si usted está en un ataque de furia y llega donde el psicólogo, lo más posible es que el diagnóstico sea que usted es un psicótico. Y si es un psicótico, pues eso es un sello que le va a quedar de por vida. No es que usted tuvo un proceso mental temporal. ¿No? La astrología, a diferencia de agrupar y clasificar, individualiza. Es decir, partimos de la idea que el hombre tiene una sola huella digital, un ADN, un olor, un color, un sonido. Bueno, ¿por qué vamos a estudiar medicina? Porque todos los astrólogos nos interesa apoyar a la gente en sus problemas de salud. Y si no conocemos el cuerpo humano, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico confiable? ¿Ya? Es decir, si no Y lo mismo, sabemos, sí te escucho. y lo mismo sucede con los demás, porque, por ejemplo, yo que me la paso haciendo análisis de aptitudes con adolescentes y personas que se han equivocado de carrera, si no conozco las ramas del derecho, pues no podría asociar ninguna con esa rama del derecho que esta persona apta para el derecho tiene en su carta, ¿sí? Yo soy apto para el derecho, dijo el astrólogo, pero ¿para qué rama? ¿Para el derecho civil o para el derecho penal? O sea, hay trazos de psicología o hay trazos de asuntos financieros o empresariales o lo que fuera. Y lo mismo, como dices tú, con la medicina. Si yo quiero, pues yo sé que Neptuno tiene una connotación endocrina, linfática, igual que la Luna y un poquito también Venus. Y yo quiero saber si este individuo guarda propensión a contraer una diabetes. Pero si no conozco la diabetes, entonces ¿cómo lo voy a buscar? ¿Con Neptuno? ¿Con Júpiter? ¿Con Marte? Tiene que ver con el páncreas, que produce insulina. Entonces eso hace parte del sistema endocrino, porque son las glándulas de secreción internas. Entonces, precisamente por eso es necesario estudiar medicina, para saber cómo explorar X o Y enfermedad e incluso un tratamiento, si fuera posible, y sin restarle mérito, por supuesto, a la medicina convencional. Pero Claro, incluso hay diagnósticos que representan alguna dificultad para el médico, y a veces la astrología, como es un conjunto,
uno puede ver más rápidamente dónde guarda tendencia esa enfermedad a verse originado. Es más, es mucho más rica todavía, David. ¿Por qué? Porque la astrología no tiene nada que ver, la astrología médica no tiene nada que ver con la medicina tradicional. No es que sea mejor o peor, es que el enfoque Claro. es completamente diferente. La medicina tradicional se ocupa de la consecuencia, ¿ya? Y la astrología se Preventiva. ocupa del origen, ¿ya? Es decir, los procesos emocionales son los factores determinantes en los procesos de salud. Entonces, lo importante para el astrólogo no es qué le pasó, sino por qué le pasó. Exactamente. ¿Ya? Porque cuando hacemos logramos que este individuo cobre conciencia de por qué le pasó esto y no aquello, pues él tiene en sus manos una herramienta que le permitirá decidir si quiere que le vuelva a pasar o no. ¿Ya? Bueno, de la misma manera ocurre con todas las disciplinas. Todas las disciplinas, voy a tratar de ser lo más concreto posible. ¿Cómo llegamos a este pensum? No llegamos por casualidad. Resulta que nosotros tenemos dos hemisferios del cerebro. La ciencia se ocupa del izquierdo. Entonces desarrolla nuestro cerebro en el cual nos da una visión de la realidad muy relacionada con el izquierdo, que es el que observa con precisión el detalle, ¿ya? El que tiene espíritu crítico, el que tiene capacidad analítica, el que tiene esa visión del detalle. Y el hemisferio derecho es diferente, tiene una captación de la realidad diferente, es decir, es el área creativa, es el área de abstracción, es el área en la cual existe Es la capacidad de ver el conjunto. que este ¿Ya? percibe y este es el intérprete. Exactamente. Entonces, en el medio de ambos hemisferios existe lo que se llama el cuerpo calloso. Allí es donde están radicados los neurotransmisores que conectan el hemisferio izquierdo con el derecho. ¿Ya? Estos neurotransmisores están prácticamente adormecidos. ¿Por qué? Porque no los utilizamos nunca. Y esto da una visión sesgada. Es decir, nosotros decimos que los artistas son gente que no se la comprende y que no tiene sentido lógico lo que hacen. ¿Ya? Y los artistas dicen que esta gente está muy cuadriculada, la otra gente está muy cuadriculada porque solamente ve un detalle de la realidad. Pero ambos están viendo con un hemisferio, no están viendo con ambos hemisferios. Y un astrólogo tiene que tener la posibilidad de que sus neurotransmisores estén conectados de manera tal que le permitan tener una visión holística, lo que nosotros llamamos una forma de pensamiento analógico. ¿Por qué? Porque la astrología es analogía pura, no es técnica. ¿Ya? Es decir, si si yo les transmito la idea de que la casa quinta es la casa de los juegos, es la casa del azar, del deporte, de la supuesta suerte, de la especulación, de las operaciones bursátiles, ¿ya? Resulta que todos son de los negocios, todos son cosas diferentes. No es cierto, todos Pero son lo analógico. mismo, todos son lo mismo, todos son un juego. Un negocio es un juego de puede ganar o perder. Una operación bursátil es lo mismo, es un juego donde gana o pierde. El deporte es un juego, es decir, esto le va a permitir al individuo conectarse con sus dos hemisferios de manera tal que siempre piense de manera analógica y no se aprenda jamás una fórmula y jamás repita el discurso del maestro, porque su capacidad creativa y de análisis va a estar completamente dispuesta a solucionar lo que ve en una carta astral, porque lo que ve en una carta astral hoy no lo va a volver a ver nunca más. ¿Ya? Entonces tiene que tener una capacidad creativa que lo lleve a hacer un análisis analógico. Es decir, yo después de señalar cuáles son las analogías de la casa quinta, podría decir también que la casa quinta es la de los viajes largos. Pues si usted tiene la capacidad analítica de pensar con sentido analógico, lo que va a preguntarse es si qué tiene que ver los viajes largos con un juego.
Es decir Yo por que... eso, yo por eso promuevo mucho en el estudiante que se aprenda el principio básico. Entonces, por ejemplo, con relación a la casa 5, sería todo aquello que caiga bajo el marco conceptual del azar. Y eso incluye hasta los hijos, porque uno no decide cuándo va a engendrar. Yo no sé cuántos casos he visto de gente que planifica y no engendra y no tiene ningún problema de fertilidad ni de esterilidad ni nada. Y he visto personas que tienen problemas de esterilidad, no planificaron nada y engendra. Es una cuestión del azar. Entonces, todo fortuita. lo que cae bajo el marco conceptual del azar con relación a la casa 5. Y por eso está ahí las inversiones, los hijos, el cortejo amoroso. Uno no decide con quién contraer una atracción química entre dos personas, ¿sí? Entonces siempre es importante el principio fundante y de ahí las analogías pueden ser infinitas, pero siempre tiene que haber una relación analógica, como bien señalas tú. Claro, entonces esto es lo primero que vamos a enseñar, a pensar de una manera diferente, a ver la realidad con los dos hemisferios, no con una parte solamente, ¿ya? En Internet hay una figura que es muy graciosa, que yo la utilicé durante muchos años, que es una silueta que gira, ¿ya? La proyecto y le pregunto a la audiencia en qué dirección gira. Y unos dicen hacia la izquierda y los otros dicen no, es a la derecha. Y se arman las discusiones que son muy simpáticas. Con el paso del tiempo van descubriendo que esa figura no gira para ningún lado, oscila de izquierda a derecha, ¿ya? Es decir, cuando uno logra tener esa posibilidad de ver la realidad tal cual es lo que caracteriza a los artistas en general, porque el artista en general tiene, de todas maneras, tiene una formación interdisciplinaria. Entonces, a partir de este concepto de formar multidisciplinariamente al estudiante, es que fueron apareciendo solos los profesionales de las diferentes disciplinas para contarme que se había pensado incorporar la escritura autobiográfica, por ejemplo, ¿ya?, a las clases de astrología. Y yo descubría, en esos momentos descubría que no lo había pensado, pero que sí es absolutamente imprescindible, porque un astrólogo que no se conozca a sí mismo está frito. Entonces es el primer paso, la autobiografía, ¿ya? Y vamos a tener una profesora que curiosamente está en su tercer año de doctorado, o sea que como verán, no tenemos gente improvisada en la escuela, sino gente de nivel 1A. Y cuando hablamos de nivel 1A no estamos hablando ni de clases ni de nada por el estilo, ¿ya? Estamos hablando de conocimientos. Bueno, yo te quiero dar las gracias a ti, David, por acompañarme. Recuerden Gracias a que ti también. Recuerden que el 13 de agosto comenzamos con nuestras clases gratuitas y tampoco olviden que el 12 de agosto, en los jueves de Astrología en Serio, vamos a dictar una charla sobre astrología empresarial. Y los invitamos a que participen. Mándenos sus preguntas por el chat si lo prefieren y con todo gusto vamos a ir analizándolas en la charla. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. A David, mil y mil gracias por participar con nosotros en este proceso. Gracias a ti también. Buenas noches y no se olviden de pasarlo estupendo.